El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra, nuevamente aquí contigo para discutir temas de interés desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista legal. Hoy tenemos un tema que es importante discutir relacionado a si investigamos o no las clínicas de aborto que están abiertas en Puerto Rico ante los datos que surgieron en una comisión legislativa del Senado donde aparentemente están abortando niñas menores de edad, lo que significaría la posibilidad de la existencia de delitos de violación o agresión sexual. Y necesitamos saber, ¿es necesario que esos casos se investiguen? No te vayas, sobre eso estaremos hablando. Bienvenidos nuevamente a esta primera sección del análisis del tema de hoy. ¿Investigamos o no investigamos las clínicas de aborto? Es importante, para propósito de que podamos entender de qué estamos hablando, en el Senado de Puerto Rico, en una comisión legislativa senatorial presidida por la senadora Joan Rodríguez Bebe, se están celebrando unas vistas para determinar si es necesario el consentimiento de uno de los padres para que una menor de edad se practique un aborto. ¿Por qué se está discutiendo eso? Porque al Tribunal Supremo de Puerto Rico derogar el caso de Roe vs. Wade con el caso de Dobbs, todos los casos que fueron resueltos bajo Roe vs. Wade, bajo esa racional jurídica, todos esos casos ya no están vigentes, quedan derogados, porque su fundamento legal fue encontrado inconstitucional. Una de las cosas más interesantes que surgen en ese caso de Dobbs reciente es que una de las opiniones de los jueces dice que no existe en la Constitución Federal ningún derecho al aborto, que el caso estuvo más resuelto desde el principio. ¿Qué sucede entonces? Que si eso es así, todos los casos que resolvió el Tribunal Supremo relacionados al consentimiento de los padres, fundamentado en el supuesto derecho constitucional de la mujer bajo ciertas condiciones para abortar, quedan derogados, ya no están vigentes, y es necesario que el Estado comience a legislar sobre esta materia porque el Tribunal Supremo resuelve, le corresponde a los estados determinar si aceptan o no aceptan el aborto. Han surgido muchísimos estados que lo han prohibido desde el primer momento, desde que se detectan los latidos, y hay otros estados que han permitido el aborto incluso hasta el 9º. Al último momento han permitido el aborto. Eso trae como consecuencia una disparidad jurídica en cómo los estados van a resolver estos asuntos, pero esto básicamente lo que a la larga, si el Tribunal Supremo sigue esta línea de pensamiento y llegan casos de derecho de familia, vamos a volver nuevamente al concepto fundamental e inicial de la Constitución, que en asuntos de familias corresponde a los estados, no al gobierno federal. Y eso sería interesante porque estamos viendo cómo el gobierno federal está usando su maquinaria gubernamental para imponer derechos en el área de familia, lo que ha creado grandes conflictos. Pues bien, en Puerto Rico, cuando se está discutiendo este proyecto, el Departamento de Salud provee una información interesantísima donde dice que en el año 2021, 37 menores de 15 años o menos abortaron. En el 2022 dice que 13 menores de 15 años o menos abortaron, lo que significa, de la información que yo vi, que en 2 años 50 niñas de 15 años o menos abortaron. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué esa información es importante? Cuando esa información se está discutiendo en esas vistas, el Departamento de Familia informa que ellos no han recibido un referido que dé esa información para ellos investigar, pero la tenía el Departamento de Salud.
Ok, son varias cosas las que son importantes en este hecho. ¿Por qué la edad? ¿Por qué doy el número? Porque por ley se considera que una menor de 15 años o menos no tiene la capacidad jurídica para consentir al acto sexual. Por ende, con ciertas excepciones que establecerían que si es otro menor, en términos generales, para no entrar en lo técnico y no confundirte, podría ser una excepción. Pero eso hay que investigarlo. Porque si fue un adulto y se considera que la niña no consintió, estamos hablando de lo que llaman ahora agresión sexual, que no es otra cosa que lo que se conocía como una violación técnica. La menor no tiene edad para consentir el acto sexual. Por ende, se considera que fue una agresión sexual y se tiene que investigar a ver si hay responsabilidad criminal. ¿Dónde surge? Cuando la persona es un adulto. Cuando la persona tiene más de 21 años, ahí, prácticamente todos los casos, si no todos, se considera que hubo violación. Una agresión sexual es criminal y en caso de menores, estamos obligados a notificar al Estado. Hubo una investigación hace mucho tiempo al Obispado de Arecibo, donde el Estado pidió toda la información de los menores, alegando que la Iglesia no había comunicado al Estado ni había atendido alegados casos de violación a menores de 15 años. Fue bien agresivo. Y el Tribunal Supremo le dio razón a la Iglesia cuando dijo que lo habían referido y que lo habían entendido dentro de los procesos doctrinales y dogmáticos de la Iglesia Católica en Arecibo, y todos los casos se cayeron porque lo que pretendía el Estado era entrar en todos los procesos de la Iglesia, violentando la separación de Iglesia y Estado, pero la Iglesia estableció que refirió los casos, o sea, que el Estado sabe, y ese caso lo establece, y fue contra una iglesia, que si tú tienes este tipo de casos, tú estás obligado a notificarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores. ¿Qué sucede? Que la legisladora Lizy Bulgo y la legisladora Joan Rodríguez Bebe hacen una conferencia de prensa, van a los últimos 5 años y dicen que ha ocurrido un número de casos similares donde el Departamento de Familia dice que en los últimos 5 años no se le ha hecho un solo referido de menores de 15 años o menos que hayan abortado. Oh, ¿y por qué tenían que hacerlo? Como ya te expliqué, tiene que establecerse que son menores, tiene que investigarse. Ahora bien, ¿quién tenía esa información? Observa que te estoy explicando que quien da la información es el Departamento de Salud. Cuando vamos a la información que dan los legisladores, dice hay de 3 a 4 clínicas que no informaron. Hay una que informó a un hospital. Ahora bien, estamos hablando de casos de aborto. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Y qué sucede de las que no abortaron en las clínicas? ¿Qué sucede de las que dieron a luz dentro de los 15 años o menos? Eso también hay que investigarlo, porque aunque haya dado a luz, podría haber sido por violación. Entonces, ¿qué sucede? Si es una violación, es una menor, ¿está vulnerable? Hay que ver el ambiente, si tiene libertad o no tiene libertad, si la niña está protegida, si la niña está siendo abusada, si hay maltrato en la relación. Todo ese tipo de cosas tienen que investigarse, porque hay una ley que se llama la Ley de Protección de Menores, que es la Ley 246 de 2011. Podrías decirme, no, esa ley fue derogada recientemente por la ley del Family First. No, la última cláusula de la Ley Family First en la sesión de vigencia dice claramente que mientras la secretaria del Departamento de la Familia no certifique que tiene los recursos humanos para implementar la ley no tiene vigencia. Y a la fecha de este programa, todavía no hay una certificación del Departamento de la Familia diciendo que tiene los recursos humanos. Por lo tanto, la ley 246-2011, su derogación depende de que entre vigente la nueva ley, porque no hay un vacío jurídico. ¿Por qué te traigo eso? Ya te hablé del Código Penal. Lo que está diciendo el Código Penal en este tipo de casos son penables. Por tanto, aplica los artículos de aborto que conllevan cárcel. Cuando una persona es llevada a abortar, que su capacidad jurídica está disminuida, se considera delito, y un menor tiene su capacidad jurídica disminuida porque la ley
establece que los menores no tienen capacidad jurídica hasta que alcanzan la mayoría y que son representados por sus padres. Interesantemente, esa investigación sobre ese proyecto de ley arroja que aquí están ocurriendo una serie de abortos de menores de edad que no se está notificando a nadie. Por ende, ¿qué nos sugiere esto? En Puerto Rico, en el año 2022, se reportaron 1.467 casos de agresión sexual. Las víctimas, declarados en una conferencia de prensa por las fiscales, establecen que estos delitos se encuentran en situación, las mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad, pueden estar en riesgo su vida y su seguridad y se descompensa en este proceso. O sea, que estas menores, por disposición de interpretación jurídica, se encuentran en situación de vulnerabilidad y puede estar en riesgo su vida y su seguridad. Por ende, ya no estamos hablando del derecho al aborto, estamos hablando, ya abortaron, ¿hubo un delito? ¿Sí o no? Ya abortaron, se encuentran en situación de vulnerabilidad, están en el mismo sitio donde fueron embarazadas, fue un adulto, fue un familiar, fue un extraño, está en riesgo su vida o su seguridad. Eso es importante determinarlo. Y ahora vamos a ver cuál es el fundamento legislativo, el fundamento jurídico que obliga a estas instituciones a notificar las agresiones sexuales o violaciones que nunca fueron notificados. Porque una cosa es una estadística, otra cosa es proveer la información que tenían que haber provisto, por lo menos a la línea de maltrato del Departamento de la Familia. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. La ley 247 del 2011, que en la sesión anterior te estábamos explicando que se encontraba vigente al momento de la grabación de este programa, tenemos que ir a su política pública. En su política pública, para los que no sabían, cuando se discutió el caso de Roe vs. Wade, contrario a lo que muchos juristas y muchas personas han estado diciendo en Puerto Rico, no existía nunca, ni nunca se dijo que existía un derecho constitucional fundamental al aborto. Ese fue un debate que se dio y se utilizaban dos casos. El caso que más se utilizaba era Roe vs. Wade, Parejón vs. Casey, y en Puerto Rico el caso de Pueblo vs. Duarte. El caso de Pueblo vs. Duarte es un caso criminal y quiero explicarle algo. Cuando el Tribunal Supremo escribe, hay dos posibilidades: o escribe una sentencia o escribe una opinión. Cuando se escribe una opinión, la opinión obliga, es el Estado de Derecho, la interpretación que hace el Tribunal Supremo para todos los casos con esa controversia. La sentencia resuelve el asunto legal entre las partes que llevaron la apelación, que fueron el apelante, el apelado y los que participaron en el caso. Eso aplica solamente a las partes en el caso. Fuera de eso, no obliga a nadie. Puede ser derecho subjetivo, puede ayudarnos a interpretar la mente del Tribunal Supremo, pero no constituye lo que se conoce un precedente que obliga, que ata a los tribunales de ahí en adelante a resolver de esa manera. Por ende, cuando nos han estado diciendo que el marco de derecho que aplica es Pueblo versus Duarte, en derecho eso está equivocado, porque Pueblo versus Duarte no es una opinión, no es el marco conceptual. Ahora bien, Pueblo versus Duarte se fundamenta en el caso de Roe vs. Wade. Por ende, cuando usted tiene un caso, como le explicábamos en la primera sección del programa, que todos los casos que estaban fundamentados en Roe vs. Wade
quedaron derogados, revocados, porque Roe vs. Wade se estableció que no era el derecho constitucional. Lo mismo pasa en Puerto Rico. O sea, que si el caso de Pueblo vs. Duarte, usted, sabiendo que no es una opinión, que no es obligatorio, que el Tribunal Supremo no ha tirado una línea jurídica que obliga a todo el mundo, pero si usted insiste que obliga, el caso de Pueblo vs. Duarte fue derogado, fue revocado ya, porque su base jurídica era Roe vs. Wade. Roe vs. Wade dice, mira, no existe en la Constitución federal un derecho al aborto. El caso de Pueblo vs. Duarte, en términos generales, lo que dice, vamos a reconocer, Puerto Rico estamos obligados a reconocer esta interpretación de la Constitución federal. No resuelve nada sobre la Constitución de Puerto Rico. Por ende, aquí no hay nada que resolver en cuanto a la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, Pueblo vs. Duarte no aplica. Por ende, dejando fuera Pueblo vs. Duarte, por esos dos conceptos, vamos a ver entonces de qué es lo que estamos hablando. La ley 246 dice, en su artículo 2 de la política pública, que al menor el Estado tiene el menor tiene derecho a la protección desde la concepción, o sea, desde que está en el vientre de la madre, esa vida tiene que ser protegida. Y que el menor tiene derecho a ser protegido en el aspecto sexual o psicológico, que estamos hablando. Que no solo se protege la vida dentro del vientre, y esto se aclara con Nasciturus, que está protegido por todos los derechos que tiene una persona jurídica, a menos que nazca muerto. También la menor embarazada tiene derecho a ser protegida en su aspecto sexual o psicológico. Como ya habíamos explicado anteriormente, esas menores están en riesgo, están vulnerables, emocional y psicológicamente están afectadas. El aborto es un trauma. No solo el trauma de una menor que sale embarazada, sino el trauma de un aborto. Ya tiene dos traumas que podamos establecer sin mucho problema. Pues entonces, ¿y cómo define el abuso sexual? Esta es la ley 246 del 2011. Que se utilice a un menor voluntaria o involuntariamente para ejecutar conducta sexual. Por ende, claramente la ley 246 y esta protección se extiende a la ley 57 del 2023, que es la que no está vigente, de Family First, que es la que entraría en vigor cuando la Secretaría de Familia certifique que tiene los recursos humanos para implementarla. Estas dos leyes protegen al menor y obligan a las instituciones a notificar bajo maltrato estos casos de agresiones sexuales que yo prefiero llamar violación. Es decir, estas clínicas por ley tenían la responsabilidad legal de notificar al Departamento de la Salud, al Departamento de la Familia, al Secretario de Justicia, esas agresiones sexuales, esas violaciones. No era dar una estadística, era agarrar el teléfono o hacer un reporte y notificar que esta niña, que es menor de edad, de 15 años o menos, está embarazada y se practicó un aborto, o llegó embarazada y dio a luz, y notificar al Departamento de Familia, que es la agencia principal que administra la 246. Por ahí está salud, está justicia, está los que bregan con salud mental. O sea, es una ley multiagencial para que entonces el Departamento de la Familia investigue si aquí ha habido maltrato, si aquí ha habido violación del Código Penal, y proteger a esa menor, porque imagínense que esa menor vive en un hogar, sea un familiar quien la violentó, la llevó a abortar y vuelve a esa casa bajo la misma persona. Oiga, está en estado total de indefensión. Pero lo que queríamos discutir es, ¿está obligada la institución a haber notificado esto? La respuesta en derecho es sí. Tenemos una violación de Código Penal, tenemos una violación de Ley 246. Iría más, si tú no notificaste y hay un patrón, que varias de estas clínicas, fueron varios los casos, podríamos estar hablando de encubrimiento de delitos. Y me preocupa que en ese número de casos se repitan en años siguientes, pues yo hablo de 2 años, pero las legisladoras el referido es de 5 años. Y si subes el mismo nombre de la misma menor varias veces, ¿qué se va a hacer?
Por ende, ¿qué hace estas clínicas? Estas clínicas estaban obligadas en ley a notificar al Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, que ante el problema de natalidad dijo públicamente que ellos estaban promoviendo el embarazo saludable y la lactancia. Yo no sé cómo podemos estar promoviendo el embarazo saludable cuando tú tienes unas estadísticas que te hablan de la posible violación de menores y tú no has hecho ninguna investigación o tú no has pedido la data y la has referido al Departamento de Familia. O sea, no hubo comunicación en este asunto con el Departamento de Familia. ¿Por qué Salud lo tiene? Porque por ley y por reglamentación las clínicas están obligadas a entregarle esta data al Departamento de Salud. Significa entonces, más allá, que el Departamento de Salud no está cumpliendo con su nivel de fiscalización. Por ende, vamos a necesitar reglamentación o legislación que incluya la responsabilidad, más allá del Departamento de Salud, a otras instituciones. Pero, ¿hay ley? Claro que hay ley. La 246 del 2011 que las obliga. Pero como están ahora diciendo que lo que pasa es que es una persecución contra las clínicas de aborto para cerrarlas. Oye, si usted no cumple con la ley y usted está protegiendo pederastas, usted está protegiendo abusadores de menores, ¿cómo? Bueno, a lo mejor no hay intención criminal, pero hay una negligencia crasa de no referir porque la ley es clara y usted lo está permitiendo. Por ende, sí es válida. Sí es válida un referido de investigación a las clínicas de aborto, sí es válido que el Departamento de Familia al día de hoy, porque esto salió hace una semana y media, al día de hoy puede iniciar una investigación y requerir al Departamento de Salud, requerir a las clínicas, el Departamento de Justicia ya fue notificado, fue referido y hay una unidad de investigación de maltrato de menores y agresiones sexuales que está trabajando ya específicamente dirigidas a este tipo de casos, entrar y solicitar a estas clínicas que provean la información de esa estadística, que le provean los nombres, que provean quién la llevó y el médico que atendió ese aborto, porque si ya tenemos aquí en 2023, tenemos abortos sin el Estado haber definido cuál es el marco jurídico, las clínicas podrían tener un serio problema. Por ende, no es una persecución, no son números inventados, son números reales provistos por el mismo Departamento de Salud, una reacción del mismo Departamento de la Familia, y el secretario de Justicia ya hizo acuse de recibo y dijo que iban a investigar y no dijo que la información era falsa. ¿Saben por qué? Porque esa información la trajeron las propias clínicas. Esa información la trajo el propio Departamento de Salud y esa información cuando la recibe el Departamento de Familia, que toma conocimiento de ella, desconozco, ¿verdad?, cómo toma conocimiento, así que vamos a dejar fuera la palabra recibe, sino cuando toma conocimiento dice, en los últimos 5 años nosotros no hemos recibido un referido y la agencia que fiscaliza a estas clínicas es el Departamento de Salud. Pero si el Departamento de Salud lo tenía, ¿por qué no lo refirió a Familia? ¿Por qué las clínicas no lo refirió a Familia? No te vayas. En la próxima sesión cerramos con mi opinión sobre este particular. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. ¿Cuál es mi postura? En esta última sesión, ¿cuál es mi postura? Miren, el gobernador, ante el descenso en la natalidad en Puerto Rico, hizo un llamado a que las parejas den hijos. O sea, tenemos una política pública, entonces, que va dirigida, no sé, debería plantarla en una orden ejecutiva, a los nacimientos. Por ende, si va dirigido a los nacimientos, porque tenemos un problema de natalidad y un problema demográfico serio, entonces el aborto no puede ser la política pública del Estado, porque hay una contradicción. Por ende, esto obliga al Estado
Y esto que está pasando en estas clínicas, que no se están reportando las agresiones sexuales, y esto es serio porque estamos hablando de menores, y nuestra responsabilidad es proteger a los menores, ya el gobierno tiene que empezar a determinar dónde va a poner su política pública, a cuál le va a dar el énfasis, a los nacimientos o a los abortos. Tiene que ser claro. Si vamos a permitir que funcionarios de gobierno, independientemente del partido, sigan insistiendo, que personas dentro del partido sigan insistiendo en la perspectiva de género, que lo que busca es sexualizar los menores cuando tenemos la evidencia que hay menores que están siendo llevadas a abortar. Oiga, si para usted 50 niñas que fueron obligadas a abortar no le toma su sensibilidad, usted tiene un serio problema, porque estamos hablando de 50 nacimientos que no se dieron, de niñas que no tienen la capacidad, que del resto de su vida van a recordar que abortaron y que no sabemos las condiciones en que están viviendo, quién las llevó, si fueron obligadas o no. Y yo no creo que una menor de 15 años o menos tenga la capacidad de tomar una decisión tan trascendental. Por ende, ¿dónde vamos a poner entonces el asunto? Mi propuesta, y no es la primera vez que la traigo, que el gobierno tiene que hacer una orden ejecutiva de la misma manera que lo hizo para la perspectiva de género, que lo hizo para otros asuntos, una orden ejecutiva estableciendo como política pública la investigación de este tipo de casos con prioridad, redirigir los fondos, como hizo en Carolina, que estableció una unidad especializada de los fiscales para llevar este tipo de casos, una orden ejecutiva ordenándole a las agencias pertinentes como Salud, Justicia, ANSCA, Familia y otras relacionadas a que le den prioridad a la investigación de la sexualización de nuestros menores y de los casos de aborto en estas clínicas. Si estas clínicas no están cumpliendo con la ley, no pueden funcionar. Esto ya no se trata de aborto, esto se trata de descubrimiento, un encubrimiento de delitos criminales contra menores, y el que embaraza a una menor, si entra en la disposición de ley que no está protegido, estamos hablando de un pederasta. Y yo no creo que al gobierno de Puerto Rico le guste, porque sé que no es su naturaleza, que no es lo que piensa el gobernante de turno, que esto se pase por alto. Por ende, mi propuesta es, señor gobernador, ejecutivo, líderes, promuevan una orden ejecutiva estableciendo la prioridad y la política pública de investigar estos casos, redirigir fondos de la misma manera que se redirigieron fondos cuando se trabajó con la perspectiva de género, que a la larga dicha orden no prosperó. Estamos preparados, estamos listos, hay mucha gente dispuesta a cooperar con el gobierno en este asunto. Gracias por escucharnos, seguimos orando, cuidemos a nuestros niños, Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.